Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido el balance de tráfico del año que acaba de terminar y las cifras no son alentadoras. Se marcó un récord histórico de desplazamientos, pero también aumentaron, aunque en menor proporción, los fallecidos. Más de 1.100 en España y 126 víctimas mortales en Castilla y León. Pablo Carretero. Son 7 muertos más que el año pasado, no solamente un aumento en el número de fallecidos, sino también en el de accidentes, con varias víctimas mortales. En España cada día mueren 3 personas al día por accidentes de tráfico. Y cuando acaba de comenzar el año ya hay que sumar 2 muertos más en carretera. Ha sido en este accidente en Tornadizos, en Ávila. En ese mismo punto, hace ya 12 años, otro siniestro dejó 9 muertos que iban en un autobús. Enseguida lo recordamos. Dice el presidente de la Junta que es uno de los proyectos más ambiciosos y que garantiza el suministro de agua de calidad en la Sierra de Francia, en Salamanca. En colaboración con la Diputación, este plan garantiza que ya no habrá cortes de agua en verano. Nicolás Maduro ha jurado el cargo como presidente de Venezuela. Es su tercer mandato y llega en medio de protestas, de muchísima tensión en el país y sin que hasta la fecha se hayan publicado las actas de su victoria. Veremos cómo lo viven aquí los venezolanos en nuestra comunidad. El pueblo ya no tiene miedo de salir a la calle. Hay una lluvia de emociones entre esperanza, desaliento. Este fin de semana es el más motero de cada año en Castilla y León. Hay 2 concentraciones que reúnen a miles de aficionados a las motos. La más numerosa, la de Pingüinos en Valladolid, que vuelve con un programa plagado de actividades y con un objetivo ambicioso: que dure más días. Laura Zembranos. Sí, los primeros moteros comenzaron a llegar ayer. Aquí ya suena la música y rugen las motos, pero la principal novedad la hemos conocido esta mañana y es que Pingüinos pretende aumentar su duración y pasar de 4 días a un total de 1 semana. Enseguida, al final del informativo, les mostramos el ambiente de la concentración motera de Valladolid. Y poco frío van a pasar los Pingüinos esta noche, tampoco durante el día de mañana. Será un sábado con temperaturas agradables que se irá despejando en los cielos y como previa a un domingo en el que bajan bastante las temperaturas. Es uno de los accidentes más graves de las últimas décadas en Castilla y León. Fue en 2013, hace casi 12 años ya, en Tornadizos, en Ávila. Un autobús volcaba y fallecían 9 personas. Además hubo 22 heridos. El conductor del autocar fue condenado a más de 3 años de prisión. Pues en ese punto, en esa carretera nacional, hoy ha habido un nuevo accidente de tráfico con 2 víctimas mortales. Esta vez ha sido por la colisión entre un camión y un coche que ha quedado destrozado. El suceso ha ocurrido a las 11 menos cuarto de esta mañana en el kilómetro 124 de la Nacional 403 en el término municipal de Tornadizos, en Ávila. 2 personas, un hombre y una mujer, han fallecido como consecuencia de un choque frontal entre un turismo y un camión. Tras el aviso al 112, Guardia Civil, bomberos y emergencias sanitarias se personaban en el lugar del suceso. Los bomberos han tenido que actuar para extraer a las 2 víctimas mortales que viajaban en el turismo. Por su parte, los facultativos sanitarios también han tenido que atender a una tercera persona que ha sido dada de alta en el propio lugar del accidente. Pues hoy hemos conocido la radiografía de la siniestralidad en las carreteras de todo el país en 2024 y el balance vuelve a ser negativo. Aumentan los fallecidos, tanto en España como en Castilla y León. Aquí, más de 120 víctimas mortales. Se han incrementado además los accidentes como el que acabamos de ver, con 2 o más víctimas mortales. Volvemos contigo, Pablo Carretero. Sí, han aumentado los siniestros con múltiples víctimas. Más de 200 personas han fallecido en un accidente de este tipo. También han aumentado los fallecidos en accidentes en los que estaban involucradas furgonetas. Por otra parte, las carreteras convencionales continúan aglutinando la mayor parte de los accidentes de tráfico, aunque sube el número de fallecidos en autopistas y en autovías.
En España, 3 personas mueren al día por accidentes de tráfico. Para el ministro son cifras evidentemente inasumible. Una sola vida humana perdida en un siniestro vial es demasiado coste para una sociedad moderna y avanzada. Y es que el balance anual no es bueno. 14 personas más perdieron la vida en las carreteras en 2024. 126 en Castilla y León, la tercera comunidad con peores cifras. En el primer trimestre los fallecidos habían aumentado en un 16% respecto a los motoristas. Había unas zonas de España donde por distintas naturalezas había mayores siniestros, que si no recuerdo una era Castilla y León. En el caso de las motocicletas, 289 víctimas mortales, 2 más que el año pasado, y su siniestralidad se ha disparado un 13% en las autovías. No estamos dispuestos a aceptar que un mayor número de vehículos conlleve un mayor número de accidentes y de fallecidos. Entre las medidas anunciadas por Grande Marlaska, instalaremos 122 nuevos radares, 53 fijos y 69 de tramo. Sí que pido a todos los conductores que en caso de nevadas dejen libre este carril izquierdo en autopistas y autovías. Y si hablamos de las principales causas, siguen estando las salidas de vía, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas. Hoy se ha dado un paso más para acabar con el problema histórico de escasez de agua en la Sierra de Francia, en Salamanca, sobre todo en verano. Se ha presentado un proyecto financiado por la Junta y la Diputación y que garantizará el abastecimiento de calidad. El plan del Gobierno autonómico es que haya aguas limpias en toda Castilla y León. Sí, el agua, ya sea la depuración o ya sea el abastecimiento de calidad, es una prioridad para la Junta de Castilla y León en los próximos años. 180 millones de euros para abastecimiento en programas cofinanciados con las diputaciones. Precisamente con la de Salamanca se saca adelante un plan para solucionar el problema endémico de la Sierra de Francia. 15 municipios, 12.000 habitantes que ven triplicada su población en los meses de verano y no hay agua suficiente. Hay que recurrir a cortes o abastecimiento mediante camiones cisterna. Este plan lo hará posible una solución gracias a una inversión de 16 millones de euros y un plazo de ejecución de 2 años. Para la Junta de Castilla y León es una prioridad garantizar el suministro de agua potable, especialmente en zonas rurales, muchas de ellas castigadas por la escasez, un problema que se acrecienta en verano. Lo que queremos es decir adiós a los cortes de agua. Apostar por la sostenibilidad y dar más calidad de vida a las familias que viven en esos territorios son los grandes objetivos, pero la mirada también se centra en esas personas que los visitan. Disfrutar de algo tan esencial como es el agua, que incentiva por un lado el turismo y por otro lado también fomenta la creación de empleo y la fijación de la población en el territorio. Y para ello el Gobierno regional está llevando a cabo un ambicioso protocolo de actuación en toda la comunidad. Estamos hablando de una inversión para abastecimiento de agua de 180 millones de euros. Que se suman a los 270 millones de euros del proyecto de depuración de aguas residuales. Nuestra apuesta es tener agua 100% limpia. No solo tener agua de calidad, sino devolver agua de calidad a la naturaleza. Este proyecto de la Sierra de Francia se sumará a los abastecimientos mancomunados que ya gestiona la Junta y que suministran diariamente 40 millones de litros de agua potable a 170 núcleos. Cuenta atrás para que se pongan en marcha las zonas de bajas emisiones de las ciudades, áreas restringidas para los coches más antiguos y cuya implantación todavía genera muchas dudas. Aún así hay excepciones y una de ellas es para los turistas que estén de paso. Llegan a su destino de vacaciones en transporte público, pero también en vehículos particulares. Para estos últimos, con los coches más antiguos y contaminantes, las zonas de bajas emisiones de las ciudades supondrán un problema este verano. En primer lugar, genera incertidumbre en el consumidor y eso nos va a obligar a tener que hacer mucha pedagogía con los clientes. Los hoteleros piden que no sean los establecimientos los responsables de registrar los vehículos de sus clientes. Que se habilite alguna plataforma de modo que el propio cliente dentro del hotel se conecte y habilite introduzca la matrícula de su vehículo, porque lo que no podemos hacer es asumir más obligaciones administrativas.
Los coches de los turistas que estén alojados en hoteles de la ciudad son una de las exenciones para poder acceder a las zonas de bajas emisiones. Así que el visitante, antes de llegar a su destino, deberá informarse de lo que abarca el área restringida de la ciudad a la que llegue. Y si el cliente se equivoca al meter su matrícula, que sea responsabilidad de él, que no sea responsabilidad del recepcionista del hotel. Los vehículos sin etiqueta ambiental comenzarán a ser sancionados a partir de julio. En 2028 serán los coches con la etiqueta B los que podrán ser multados, y con la letra C a partir del año 2030. Y escuchen este dato, el 40% de los españoles cambiaría de ciudad por el clima, por huir del frío o del calor agobiante. En nuestra comunidad el tiempo no es tan extremo y Ávila es una de las ciudades donde más viviendas se compran como segunda residencia, sobre todo por madrileños. Por poner un ejemplo, durante el 2024 se vendieron en Ávila 2.379 viviendas. Si nos centramos en el último trimestre del año, de las 789 viviendas vendidas, 343 las adquirieron madrileños, que optaron por Ávila para comprar esa segunda residencia, casi la mitad. Por todos es conocido que Ávila es famosa por el frío que hace en sus calles, razón por la que muchos abulenses escogen una ciudad más cálida para comprarse su segunda residencia, preferentemente a pie de playa. Más bien zona de playa todo. Tengo gente que tiene casas por la zona del norte y tengo familiares que tienen en la zona de Levante, que es donde normalmente la gente busca los hoteles. Buscan un sitio más cálido que Ávila, porque Ávila es muy frío. Entonces van por la zona del Mediterráneo. Son más llamativos los sitios de calor, de playa y tal, pero hay gente para todo. Pero si le damos la vuelta a la tortilla y hablamos de calor, el pasado verano en Madrid la sensación térmica en muchos momentos superó los 50 grados, frente a los en torno a 30 en Ávila, algo que puede favorecer a la ciudad amurallada, teniendo en cuenta que según un estudio publicado por un conocido portal inmobiliario, el 40% de los encuestados cambiaría su lugar de residencia por el clima. Los hay que prefieren alejarse del calor asfixiante y apuestan por Ávila. En Ávila se vive bien, el clima pues es muchísimo mejor que hace muchísimos años y entonces a mí Ávila me gusta. A mí Ávila me gusta, me encanta vivir aquí. Es una ciudad que no la cambiaría, vamos, por nada. La mejora de las comunicaciones y la apuesta clara de las administraciones son las asignaturas pendientes para que esta tendencia se pueda materializar en Ávila. El PSOE ha registrado una proposición en el Congreso para combatir lo que define como acoso derivado de acciones judiciales abusivas. El texto recoge estos puntos que están viendo: la limitación de la acusación popular en la fase de instrucción, para que no puedan ejercerla partidos políticos ni asociaciones como Manos Limpias, por ejemplo. También plantea impedir que los jueces inicien un proceso con una querella basada en lo que llama recortes de prensa. Además, propone suprimir el delito de ofensa religiosa y recusar a jueces por sus declaraciones con contenido político. Lo que pretendemos es impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos. Es única y exclusivamente buscar la impunidad de Pedro Sánchez. Es decir, que no sea juzgado ni el gobierno de Pedro Sánchez, ni el partido de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, ni el entorno directo de Pedro Sánchez, que son su mujer y su hermano en estos momentos, por la justicia española. Los juristas critican la merma de derechos que supondría la proposición. Todo apunta a que es una limitación más de los derechos de la sociedad civil en un Estado democrático, en un Estado de derecho. Sí se puede considerar una limitación de derechos. Ahora bien, no es un derecho fundamental, como si sería, por ejemplo, limitar la acusación particular, ¿no? El ofendido por el delito. La acusación popular la ejerce alguien que no ha sido perjudicado directamente por el caso que se investiga o se juzga, pero que se persona aludiendo al interés general. Es habitual en nuestros tribunales. Por ejemplo, Manos Limpias lo hizo para sentar en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nos. También la han ejercido partidos políticos en casos como los ERES de Andalucía o la trama de la Gürtel. El PSOE ha sido la acusación popular en la instrucción y el juicio de la Perla Negra. Y nadie se ha llevado las manos a la cabeza y varios de los acusados han sido por penas que solamente pedía el propio Partido Socialista. Los expertos también critican que se plantee que el juez no puede investigar una causa basándose en hechos revelados por los medios de comunicación. A lo mejor los recortes de prensa están plenamente fundados y no habría ningún problema. Al final tenemos que entender que la querella
puede ser uno de los medios para transmitir la noticia de un crimen a la autoridad. El texto de la proposición contempla su aplicación a procesos en curso en cuanto sea aprobado. Podría afectar a los casos de la esposa y del hermano de Pedro Sánchez, entre otros. Sigue sin cerrarse un acuerdo para hacer frente a la llegada masiva de menores migrantes a las Islas Canarias. Aunque ayer el Gobierno y el Ejecutivo canario pactaban una solución urgente para repartir a esos menores en las diferentes comunidades, esa opción a día de hoy no parece contar con los apoyos necesarios para salir adelante. La cuenta atrás 10 días ya está en marcha, porque este plazo se lo daban ayer los gobiernos de España y el de Canarias para buscar una solución urgente a la llegada de menores migrantes. La situación es límite en las islas. Pero las comunidades autónomas del PP se siguen negando a cualquier reparto que no sea consensuado. Y que no cuente con la dotación presupuestaria necesaria. El Partido Popular no quiere que se distribuyan menores en los territorios donde ellos gobiernan, porque gobierna con la ultraderecha, que le ha dicho claramente que si eso lo hace no va a haber presupuesto. Lo que en estos momentos parece estar sobre la mesa es un posible traslado puntual a la península de 4.000 menores no acompañados desde las islas y otros 400 que saldrían de Ceuta. Para llevarlo a cabo, de estas opciones, decreto ley, proposición de ley o proyecto de ley, la que jurídicamente sea viable será la que se presente, aunque para que salga adelante sin el apoyo inicial del PP, el Gobierno necesita a todos sus socios, también a Junts, pero a día de hoy no tenemos ese apoyo. Como tampoco lo tuvo en julio para reformar la ley de extranjería y establecer así el reparto obligatorio de menores entre las comunidades. Votos en contra. Mientras tanto, esta imagen de esta misma semana se sigue repitiendo. Solo el año pasado fueron rescatados en pateras cuando intentaban llegar a Canarias casi 47.000 migrantes. De ellos, 1 de cada 7 eran menores de edad. Este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida. Y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Con ese ímpetu que veían, Nicolás Maduro ha tomado esta tarde posesión del cargo de presidente de Venezuela por otros 6 años más. Ajeno a las acusaciones de fraude, en sus primeras palabras ha asegurado que hará cumplir las leyes y las obligaciones de la Constitución bolivariana. Finalmente, su opositor Edmundo González no ha conseguido entrar al país y, de momento, tampoco se ha visto hoy de nuevo a la líder de la oposición, a María Corina Machado. María Eugenia migró hace 8 años, vivió el declive de su país. Hoy cree que es el principio de un nuevo capítulo de la historia de Venezuela que afronta con sentimientos encontrados. Lo vivimos con mucha ansiedad. Eso no nos quita la fe y la esperanza que tenemos. Es la muestra de un pueblo descontento. El pueblo ya no tiene miedo de salir a la calle. Los mismos sentimientos experimenta hoy José Luis. Llegó a Palencia hace poco más de un año. Su desarrollo profesional y personal fueron su motivación. Estamos viviendo bajo mucha incertidumbre, expectantes. Gran parte de la comunidad venezolana estamos en el móvil viendo las noticias de nuestros familiares, es decir, hay una lluvia de emociones entre esperanza, desaliento. Aseguran que ya no hay marcha atrás y la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. Todos los presidentes que están gobernando de manera legítima ya no pueden hacerse la vista gorda porque es demasiado evidente lo que está pasando en el país. Se está escribiendo la historia, ¿ya? Y cuando se escribe la historia hay una página en blanco y un boli en mano. Es lo que está ocurriendo actualmente en mi país. Destacan la valentía de los líderes opositores y del pueblo venezolano, un pueblo silenciado que ha iniciado ya el camino de la liberación. En apenas un mes, el alcalde de Soria y actual secretario autonómico del PSOE tendrá que declarar por esto. Carlos Martínez fue denunciado por abogados cristianos por pasearse subido a un papamóvil repartiendo bendiciones con una escobilla de váter. Sucedió el pasado agosto en las fiestas de un pueblo soriano. Hoy Carlos Martínez ha vuelto a disculparse. Lo ha calificado como torpeza suya y ha asegurado que no tuvo ninguna intención religiosa.
24 horas después de la proclamación de Carlos Martínez como secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, surgen voces críticas por la compatibilidad de ese cargo con el de alcalde de la ciudad. En la oposición, el PP dice que la ciudad está abandonada y que Carlos Martínez piensa ya más en Valladolid que en Soria. Y hay partidos como Soria ya que se preguntan si Carlos Martínez antepondrá los intereses de Soria y provincia a los del Partido Socialista. Ahora su abandono se hace oficial en lo político y en lo práctico, porque aunque parezca que físicamente permanece aquí, algo que no es del todo cierto, su mente ha estado y está en Valladolid. De momento tenemos un líder y no tenemos un proyecto. Eso es una primera reflexión. Si llega a ser presidente de la Junta de Castilla y León, bueno, pues hemos tenido presidentes de la Junta de Castilla y León sorianos. Bueno, y tras la proclamación de Martínez como líder de los socialistas, el siguiente paso será la celebración del Congreso Autonómico. Ahora es el momento de presentar a los cabeza de lista para cada delegación del PSOE. Y en Segovia ya hay alternativa al actual secretario, a José Luis Acebes. Borja Lavandera, él ha anunciado que quiere ponerse al frente y que optará a la Secretaría General cuando llegue el momento de los congresos provinciales. Polémica en el sector primario de Castilla y León. Vox plantea restringir la presencia de explotaciones ganaderas junto a viñedos. Y las organizaciones agrarias han dicho basta. Piden que dejen de poner, dicen, puertas al campo. El Partido Popular ya se ha pronunciado y por el momento desde Ribera del Duero mantienen silencio. Declaración conjunta entre las organizaciones agrarias de Castilla y León y las cooperativas. La razón, el rechazo a la propuesta de Vox de restringir la presencia de explotaciones de ganaderías intensivas en zonas de viñedo. Pedimos a Vox que retire esa proposición no de ley. Si no lo hace Vox, a los grupos políticos que no la apoyen y si en el caso de que la apoyasen, pues a la Junta que no la tome en consideración. Ante la controversia generada por la proposición no de ley de Vox, el Grupo Parlamentario Popular se ha pronunciado. Proponen la creación de una comisión en la que dicen ya estar trabajando que integre ambos sectores. No nos vamos a posicionar a favor de uno o de otro, trabajamos de la mano de los dos, apoyamos a los dos sectores y lo que queremos es que convivan como han convivido hasta ahora, buscando ese equilibrio y con el cumplimiento, evidentemente, de toda la normativa. Y la respuesta de Vox no ha faltado. Acusan al Partido Popular de manipular al sector primario con fines electoralistas y aseguran que han incumplido su compromiso con el sector vitivinícola. En este sentido, han recordado que la PNL que registraron es fruto de un acuerdo entre Partido Popular, el propio partido de García Gallardo y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera de Duero. Mientras tanto, el debate sigue abierto y el campo insiste en que agricultura y ganadería siempre han sido complementarias. Incendio hoy en una fábrica de alimentos de riego de La Vega, en León. 9 personas han tenido que ser atendidas después de haber inhalado humo. El incendio se originó poco antes de las 8 de la mañana en una fábrica de la localidad leonesa de riego de La Vega, un fuego por el que tuvieron que ser atendidas 9 personas por inhalación de humo. De hecho, 6 de ellas han sido trasladadas a este hospital de León. Fueron los bomberos de la Diputación de León los que sofocaron el fuego, que al parecer se inició en una zona de producción en la que se quemaba aceite de fritura. En octubre se aprobó la ley ELA, pero todavía no se ha puesto en marcha. Hoy los ministros de Sanidad y Derechos Sociales han presentado una hoja de ruta que está dividida en 2 fases. La creación de un calendario para ir implementando los compromisos y la coordinación con las comunidades. También el lanzamiento de la consulta pública que define exactamente el listado de enfermedades a las que se aplicará la ley ELA. Los espacios sin humo van ganando terreno en las ciudades. En Salamanca tampoco se podrá fumar mientras se espera al autobús. En las marquesinas habrá carteles que recomienden evitarlo por la salud de todos. Salamanca cuenta desde hoy con la primera marquesina libre de humo de Castilla y León. Se trata de una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, que consiste en la colocación de una pegatina en la que se recomienda no fumar ni vapear mientras se está esperando el autobús. El objetivo es concienciar a los ciudadanos de que el humo no solo es nocivo para ellos mismos, para los que fuman, también para los que están alrededor. Sus más de 70 sustancias cancerígenas son inhaladas tanto por las personas que consumen como por las personas que están alrededor.
Estamos poniendo el foco principalmente en los menores. Queremos proteger a los menores del humo de tabaco y no podemos dar el mensaje a los menores de que no fumen cuando tenemos un entorno que normaliza el consumo de tabaco. Se multiplican las llamadas fraudulentas y uno de los últimos timos pretende engañar ofreciendo un puesto de trabajo, incluso aunque no lo hayamos buscado. Desde el INCIBE recomiendan emplear el sentido común y nunca facilitar datos personales. Buenos días. Buenos días. Te llamaba para ofrecerle una oferta de trabajo. Este tipo de llamadas es cada vez más habitual. Primero me tendría que facilitar unos datos. Unas cosas más raras dicen que no se sabe ni lo que hablan. Son redes de ciberdelincuentes que utilizan estas estrategias de ingeniería social para engañar a sus posibles víctimas y hacerse con datos personales o incluso causar perjuicio económico. Desde INCIBE recomiendan precaución y sentido común. Por ejemplo, si nos están llamando para una supuesta oferta de empleo, pero no estamos en una búsqueda activa, pues ahí ya nos tiene que hacer sospechar. La ciberdelincuencia abandona los correos electrónicos y se lanza los mensajes y sobre todo las llamadas, además con nuevos trucos. Sobre todo en las llamadas con cuestiones de inteligencia artificial donde están empezando pues a suplantar a lo mejor voz de familiares, de amigos. Los consejos son los mismos ante cualquier sospecha de fraude. Nunca facilitar ni datos personales ni datos bancarios, instalarnos algún tipo de software que nos indiquen, siempre usar el sentido común. Y una medida efectiva que se practica habitualmente. Yo colgar y fuera. Colgando o cuelgo y nada más. Cuelgo directamente. Para evitar este tipo de llamadas se puede solicitar la inscripción en la lista Robinson y se recomienda ser precavidos a la hora de facilitar datos y si a pesar de todo es una víctima, habría que denunciarlo, claro. El INCIBE facilita una línea de ayuda gratuita a través del 017 para minimizar el impacto de los fraudes o incluso evitar estas situaciones. Le llamaba porque ha sido seleccionado para una oferta de trabajo. Joder, otra vez. Más de 40 años llevan los Pingüinos en Valladolid, una concentración motera histórica que reúne a miles de aficionados y que ahora quiere ampliar su duración hasta la semana completa. A estas horas ya hay muchísimos acampados en el Pinar y allí pasarán todo el fin de semana. Volvemos en directo contigo, Laura. Sí, son miles de motoristas los que ya están aquí en la campa. Algunos llegaron ayer para disfrutar de las actividades y de los conciertos que también están programadas para esta noche y a lo largo de todo el fin de semana. Como veis, hay un gran ambiente. Este es un punto de encuentro entre aficionados a las motos que mañana contará con el desfile de banderas por la mañana y el desfile de antorchas y recuerdo a los moteros fallecidos por la tarde. Se espera en esta edición que se superen las 40.000 inscripciones que también dejan un importante impacto económico en la ciudad. Los organizadores de Pingüinos dicen que hacer la concentración motera les cuesta $500.000 de euros. Cada año la cita crece en volumen de visitantes y en actividades y casi desborda la capacidad de organización del Club Turismoto, que se ve falto de gente por momentos. Pero no quieren dejar la gestión de esta fiesta motera en manos de una empresa privada. Estaríamos por ofrecer el nombre a quien sea capaz de hacer pingüinos con los parámetros que marcamos nosotros. Si lo dejamos a mano de una empresa que organizase eventos, ellos irían a ganar dinero. Nosotros no vamos a ganar dinero. Pingüinos no quiere crecer de visitantes, pero sí de actividades, y para ello ya hay contactos con varios motoclubes locales para que colaboren y así evitar la falta de personal en la organización. El objetivo es aumentar los días de la concentración el año que viene. Yo tengo todavía aquí pendiente que Pingüinos sea una semana completa. Sería un día castillos, otro día vinos, las diferentes regiones de vinos y otro día cultura. El hacer visitas a los castillos no hay mucho problema y visitas a las bodegas las tengo ya garantizadas y las visitas culturales en Valladolid también creo que lo tenemos garantizado en diferentes formatos de cine y de museos. Según los datos que manejan los organizadores, la fiesta es tan cara o barata como los participantes quieran. Los bolsillos más modestos se gastan en torno a 40 euros más el combustible y los más pudientes rondan los 500 o 600. Y donde también están con las hogueras preparadas para pasar la noche es en Cantalejo, en Segovia. Allí se celebra este fin de semana otra concentración motera. La leyenda continúa. Se espera allí a unos 10.000 aficionados. Y para todos los moteros y para los demás nos espera un fin de semana sin apenas lluvias, pero con cambio en los termómetros. De momento mañana, sábado, realmente apacible.
Vamos con la previsión para el fin de semana, a ver qué nos espera para estos próximos 2 días. Mañana sábado seguiremos todavía con algo de inestabilidad, sobre todo en la parte más sureste de Castilla y León, mientras que en el resto irá ya apareciendo el sol desde primeras horas y unas temperaturas máximas que suben todavía un poquito más. Llegaremos a los 17 grados en Zamora, 16 en Salamanca, 14 en Segovia o 13 en Burgos y unas mínimas pues prácticamente sin cambios, aunque para el domingo llega ya ese desplome térmico que veníamos anunciando. Volveremos a temperaturas de heladas débiles e incluso moderadas en algunos puntos como Segovia, con 4 bajo cero ya, 3 negativos tendremos en Burgos o 2 bajo cero en Palencia o en León, y unas temperaturas máximas que un día más tampoco van a variar mucho. Seguiremos rondando los 10 grados prácticamente que tendremos en León, en Zamora o en Salamanca, 9 en Valladolid, bajarán hasta los 7 en Burgos. Gracias, Sergio. Y vean esto, esta gran bola de fuego cruzó anoche la península. Es una roca procedente de un asteroide que traspasó la órbita de la Tierra y que desapareció después sobre el cielo de una localidad leonesa, Joara, en el municipio de Sahagún. Este tipo de roca recibe el nombre de meteoroide y llegó a tener una luminosidad mayor que la de la luna llena. Es una expresión coloquial que se usa mucho aquí y también en Perú. La cabra siempre tira al monte. Con ese título, el joven peruano Martín Morales expone un trabajo multidisciplinar que reflexiona sobre los procesos migratorios. En sus piezas se intuye el sentimiento de desarraigo y de desesperanza. La muestra la pueden ver en Salamanca, en la Hospedería Fonseca.